Suscríbete y entérate de las últimas noticias del Tiempo. Estás viendo El Tiempo en Vivo. Buen día para todos nuestros lectores y suscriptores de la casa editorial El Tiempo. Bienvenidos a este espacio donde nuevamente con todos los aspirantes a la presidencia de la República estamos analizando la economía del país, porque aquí en Portafolio también queremos conocer cuáles son esas ideas, cuál es ese análisis y esas propuestas que se tiene en materia económica, en temas como pobreza, en temas como el empleo, el crecimiento económico y uno de los más importantes, la crisis fiscal. Para eso hoy nos acompaña el candidato presidencial, Juan Carlos Pinzón. Doctor Pinzón, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días. Encantado de estar aquí en Portafolio con ustedes. Muchas gracias. ¿Cómo va ese corre-corre? ¿Cómo va esa carrera por la presidencia, esa carrera por las regiones? Hombre, bien, recorriendo el país. Yo voy a donde nadie más va. He estado en los sitios más recónditos de Colombia, he estado en buena parte de las ciudades, he estado por los sitios más difíciles. He entrado al Amazonas, al Guaviare, al sur del Meta, al Bichada, a Casanare, pero también he estado en buena parte de las ciudades, en Medellín, en Barranquilla, en Bucaramanga, en Cali, en Ibagué, en Cúcuta. He estado viendo todas las cosas, en Santa Marta, y bueno, teniendo una visión clara, escuchando mucho, porque el presidente de Colombia tiene que ser una persona que, no solo como en mi caso, tiene experiencia, ha estudiado, se ha preparado, ha tenido los cargos apropiados para sacar adelante el país, sino también tiene que saber qué está pensando la gente. ¿Qué dicen los colombianos? ¿Qué sienten? ¿Cuáles son sus problemas? Entonces lo estamos haciendo con mucho compromiso y francamente ha sido muy valioso y lo voy a seguir haciendo porque es la manera además como va a gobernar, de frente, en el frente al país cuando tenga retos, cuando tenga problemas, para básicamente resolver los problemas a las personas. Hoy vamos a hablar de economía y un detalle que no es menor. La gente lo recuerda, usted está en el imaginario de los colombianos por ser ministro de Defensa, pero lo hablábamos ahora en la antesala, usted tiene un amplio conocimiento de la economía. Claro, la economía es lo mío, yo soy economista, me gradué con honores de pregrado en economía, hice 3 maestrías, una de esas es en economía, donde también saqué notas muy altas y he trabajado siempre en temas económicos, en el sector privado, fui banquero de inversión y economista en Citigroup, pero también trabajé en la Asociación Bancaria como vicepresidente económico, en la Federación de Cafeteros en su momento, fui presidente de ProBogotá, también fui jefe de gabinete del Ministerio de Hacienda. Yo conozco los temas fiscales muy a fondo y con mucha profundidad. Y fui también miembro de la Junta Directiva del Banco Mundial, representando a Colombia. En ese momento, todo el mundo sabe que el Banco Mundial es el banco más importante en el mundo en temas de desarrollo y lucha contra la pobreza. Así que aquí hay un paquete de mucha solidez en materia económica. Y le dejo un dato. Cuando fui ministro de Defensa, nada tuvo más impacto en el progreso económico del país que el trabajo que hacíamos en defensa. Lo que hacían los soldados y los policías al darle seguridad al país, ¿qué fue? Crear el ambiente para la inversión. Entonces creció la inversión, con la inversión creció el empleo, con el empleo creció el recaudo fiscal, con el recaudo fiscal crecieron los programas sociales, con los programas sociales se redujo la pobreza. Es que esto es la importancia. Entonces, la verdad aquí lo que hay es tal vez el bagaje más completo para enfrentar estos temas y poder trabajar. Partiendo de ese conocimiento y del recorrido que ya ha hecho, ya vamos a entrar en materia macro, a hablar de los grandes problemas económicos del país, pero ¿cómo percibe la gente su economía en las regiones? ¿Cómo lo ven en el Amazonas? ¿Cómo lo ven en el Caquetá? ¿Cómo ve la gente o qué le dice respecto a la economía o qué siente usted al respecto? Percibo varias cosas. La primera, el sentimiento de la gente. La gente en general tiene mucho nerviosismo en materia económica porque casi todo el empleo que se está creando es puro empleo informal, entonces no hay estabilidad, no hay confianza, no hay tranquilidad, el ciudadano siente que no tiene dónde agarrarse realmente. 2, hay mucha preocupación por el tema de vivienda. Separaron los programas de vivienda en el país, entonces la gente no siente que tenga la posibilidad de tener una vivienda propia, sobre todo pues estos sectores que tienen ingresos más bajos, los sectores populares. 3, la gente está muy preocupada por el tema inflacionario. Fíjese que uno dice, no, la inflación ha bajado, pero cuando usted tiene un ingreso tan bajo como el que tienen muchos de los ciudadanos, cada vez que sube un precio es como atentar directamente contra el bolsillo de la gente. La gente tiene mucha preocupación por eso, siente que la plata no le alcanza. Y finalmente, en ese sentido, he notado mucha preocupación por la sensación de falta de oportunidades en 2 dimensiones. 1, los jóvenes no están pudiendo acceder a la educación superior, el fin del ICETEX o la muerte del ICETEX
que han creado le está haciendo mucho daño a mucha gente que quisiera estudiar y no lo puede hacer. O dos, los que hacen el esfuerzo y estudian sienten que no hay oportunidades de empleo que les permitan tener básicamente un desarrollo profesional, económico, etcétera. Entonces ahí hay mucho dolor. Ese es un aspecto. El otro aspecto que noto es una cosa un poco más macro, y es que el consumo está creciendo en el país. Entonces todo lo que son restaurantes, ventas, etcétera, hay mucho consumo. La economía escasamente crece al 2%, que es una cifra mediocre. O sea, el 2%, ¿saben cuánto tiempo vamos a duplicar el ingreso per cápita de los colombianos? En 40 años. Entonces, eso no le sirve a un país. Pero ese 2% está fundamentado en un consumo que está muy basado en las economías criminales de cocaína y oro ilícito, en el gasto excesivo del gobierno y en algunas bonanzas de productos como el café, que han tenido buenos precios y buenas cosechas internacionales, pero que realmente no son cosas sólidas y fuertes. Y en cambio todo lo que es inversión, muy caído. No hay obras de infraestructura, no hay grandes proyectos de vivienda de interés social, no hay nuevas compañías que estén montando grandes frentes. Buena parte de la inversión que hay son contratos antiguos como el del Metro de Bogotá, por ejemplo. La tasa de inversión hoy está al 16%. Un país que crece tiene típicamente una tasa de inversión cercana al 30% del Producto Interno Bruto. Es decir, el país tiene un futuro muy regular, un crecimiento mediocre en el presente, basado en cosas que no son sostenibles ni son buenas, y por el otro lado, una inversión que es, como mira en el mediano plazo, muy bajita, que no permite apostar a un buen progreso. Desde su perspectiva, ¿cómo llegamos aquí? Sabemos que todo empezó en la pandemia, el país venía a un ritmo estable, llega la pandemia, tiene que frenar, pero de ahí en adelante el país no logró recuperarse o recomponer el camino. ¿Qué ha pasado y qué nos tiene en este momento? Yo creo que el tema viene por allá es como desde el 2016-17, donde realmente vino un choque de commodities y el gobierno, en lugar de ajustar el gasto en ese momento, mantuvo un gasto muy alto, y ese gasto un poco lo que se ha ido es creciendo. Llega la pandemia y obviamente viene la necesidad, y sí social, que fue lo que le tocó hacer al gobierno anterior, de hacer un gasto para atender una crisis en salud y una crisis económica social que fue de grandes proporciones a nivel mundial, además. Pero lo más preocupante ha sido en este gobierno. En este gobierno, cómo se han expandido todos los gastos. Entonces uno mira los gastos de nómina. Los gastos de personal del gobierno pasaron de 35 billones en el año 22 a 65 billones en el año 2026, el presupuesto del 2026. O sea, es un crecimiento exageradísimo de gastos de personal. Y uno ve que la fuerza pública antes se reduce en tamaño, que los gastos que se hacen no tienen impacto de progreso, es pura politiquería. Entonces, eso preocupa mucho. Dos, indudablemente se ha ido matando la gallina de los huevos de oro. El país tenía una industria de hidrocarburos con un buen potencial y prácticamente se ha asfixiado esa industria. La exploración es mínima hoy en día, la producción ha venido bajando. Yo recuerdo hace 10 años, cuando yo era ministro de Defensa, trabajamos de la mano con el sector petrolero y Ecopetrol y el Ministerio de Minas de la época, y llegamos a tener casi 1.100.000 barriles de producción de petróleo. Hoy estamos en 690.000. Y Brasil, que en esa época prácticamente no producía nada, hoy produce casi 3 millones de barriles de petróleo. Entonces, ¿a qué horas ese falso ambientalismo que montamos acá le sirve al país? Pues para nada, porque nos está desempobreciendo, está matando los ingresos, y eso tiene varias implicaciones. En el gobierno nacional, pues porque contribuye a agravar el déficit, y desde el punto de vista país, porque nos quita oportunidades de crecimiento económico y desarrollo. Ese freno de los hidrocarburos o de las industrias extractivas se había planteado en un principio, cuando arrancó esta administración, por una transición energética que nos permitiera encontrar otras fuentes. ¿Eso se dio? Mucho menos. Es decir, Colombia ha tenido una matriz energética bastante buena, 70% es hidro, y en el gobierno del presidente Duque se empezaron a hacer algunos proyectos solares y eólicos. Los solares se han ido inaugurando, pero no hay nuevos, y los eólicos los desmontaron incluso. Eso está muy parado. Entonces es muy preocupante. En el tema de gas, por ejemplo, en el tema de gas hay unas reservas enormes en el Caribe colombiano frente a las costas, y en lugar de aprovechar eso, hoy eso está totalmente parado. Entonces ahí hay un riesgo. Pero lo otro es que es increíble, Colombia escasamente contribuye con el 0.5% de todas las emisiones de carbono en el mundo, y en cambio estamos haciendo un esfuerzo que básicamente está matando
la capacidad del país de generar producción y atender las necesidades sociales, de pobreza, de infraestructura. Es muy grave lo que se ha hecho con Colombia en ese sentido y nos han metido en un problema gravísimo. Por eso yo como presidente de una vez le digo, voy con todo. Colombia es un país que tiene riquezas pero no es rico, es pobre más bien, la gente no tiene ingresos altos. Yo voy a usar toda esta riqueza de manera sostenible, como empresas serias, pero hay que sacar todo el petróleo que podamos, todo el carbón que podamos, todo el gas que podamos, todo el oro, todo el cobre, con condiciones sostenibles. Habrá zonas protegidas, habrá selvas que incluso con esta riqueza podemos recuperar, pero lo cierto es que esta riqueza tiene que servir para hacer la infraestructura, puertos, aeropuertos, vías que necesitamos, las viviendas que el país necesita. Tenemos que hacer vivienda, la gente está en mucha necesidad. Renovar el sistema educativo para que la gente pueda tener puestos de trabajo e ingresos que le permitan estar mejor en el futuro. Y sin duda este hueco en la salud que es tan grave. Y eso sin olvidar que es necesario ir invirtiendo, como lo han hecho los países que tienen recursos naturales, como Noruega es el mejor ejemplo, los Emiratos Árabes o Árabes Saudíes son el ejemplo. Fondos soberanos que permiten invertir en tecnologías futuras que enriquecen a los países y garantizan algo que es muy sencillo y que Colombia no tiene: pensiones. Entonces, fíjese que aquí hay toda una agenda muy importante. ¿Cómo va a trazar esa hoja de ruta y cuáles van a ser las prioridades a partir del 2026 en caso de que llegue la presidencia? Entendiendo lo siguiente: 1, va a tener que gobernar con la olla raspada. 2, no hay confianza o la confianza de los inversionistas es baja, aunque ya ellos aprendieron a navegar en la incertidumbre. 3, la seguridad hay que reforzarla. Y 4, viene un nuevo sistema pensional si la Corte Constitucional lo avala, y adicionalmente tiene la reforma a la salud. ¿Cómo va a priorizar una agenda de recuperación y de reactivación con esos retos que tiene al frente? Pues hay toda una agenda. Déjeme, le voy contando por partes. Sí. Lo primero es qué país voy a recibir. Tal cual. Hablemos de eso. Entonces, voy a recibir un país primero en materia fiscal con un déficit cercano al 8% o superior, con una deuda pública alrededor del 65%. Eso es lo que usted llama la olla raspada. Ajá. O como le digo yo muchas veces a las audiencias, ¿eso qué significa? Que estamos en una empresa que recibe 100 pesos y gasta 108. O sea, no es viable. Entonces, ahí hay que entrar a comprender esta situación. Y por el otro lado estamos en el peor momento de seguridad posiblemente en 30 años, que básicamente saca corriendo la inversión y saca corriendo incluso a 1,5 millones de colombianos que se han ido, casi todos jóvenes, porque eso impide la inversión. Entonces no hay empleos, pero también da miedo porque hay violencia, hay inseguridad, hay extorsión, la gente se va. Por el otro lado, las peores relaciones internacionales posiblemente en 100 años. Eso sin hablar del peor momento en salud en 30 años. Entonces es una suma de problemas. Y el último, el riesgo de un apagón en el año 2027, que ya lo gestó este gobierno y que vamos a tener que entrar a abordar. Por eso es que el país no puede improvisar. Aquí se necesita un presidente de verdad, no un símil de presidente ni un meme de presidente. Aquí Colombia necesita un presidente que conozca estos problemas, que se haya preparado para enfrentarlos, que tenga experiencia y que tenga una visión de cómo llevar el país hacia el futuro. Yo voy a usar este ejemplo con mucha franqueza. Esto es como si usted tiene un problema de corazón y es un problema grave. ¿Usted a quién acude? A un cardiólogo. Y si acude a un cardiólogo y necesita una cirugía, ¿quién le busca? ¿A uno que se acaba de graduar, que no tiene ni idea de haber hecho una cirugía? ¿O a uno que tiene 200 cirugías y sabe cómo corregir el problema? Yo soy ese especialista, ese que ha hecho estas tareas. Por eso comienzo con el tema de la agenda. Primer tema: al país hay que devolverle la seguridad y el orden. La gente tiene que saber que otra vez quien corre es el criminal, no el ciudadano. Que vamos a ir asegurando de forma ordenada el país, que vamos a ir recuperando las regiones de forma clara, que vamos a ir enfrentando a los violentos. La seguridad es el primer disparador de la inversión. Pero luego vienen otros temas, la seguridad jurídica. Aquí no podemos seguir en esta situación de unas consultas previas que están politizadas y básicamente controladas por mafias, o unas consultas ambientales que tienen una agenda ideológica y no una agenda de progreso social y económico. Entonces, vamos a abordar estos temas de forma muy clara. Y por el otro lado, el país necesita incentivos a la inversión. Vamos a presentar un estatuto de inversión muy claro.
que promueva la inversión con zonas económicas especiales, pero al mismo tiempo también con reducciones de renta para nuevos proyectos, óigase bien, proyectos en agroindustria, en turismo, en tecnología, en hidrocarburos, en minería sostenible y en infraestructura. Y esto va a disparar la inversión en el país, lo cual nos va a acelerar la economía. Colombia no puede seguir creciendo al 2%, mínimo hay que crecer al 5%. Los países asiáticos que se volvieron ricos en periodos de 20 años... Esa es su meta, el 5. El 5, por supuesto. Eso no va a pasar en mi primer año porque yo recibo un país vuelto nada, pero seguramente en el tercer y cuarto año mi gobierno eso es lo que ya va a estar pasando, por esa inversión acelerada con mucha confianza. Un tema fundamental, hay que enfrentar el reto fiscal. Vamos a tener que recortar gastos, voy a tener que reducir consulados, embajadas. Esta esa embajada de la FAO que crearon para darle gusto a un funcionario. Eso no puede existir más. Vamos a tener que fusionar algunos ministerios. Hay ministerios que han probado que no sirven. Entonces vamos a tener que fusionar esas funciones en otros y reducir esos costos. Vamos a tener, sin duda, también que eliminar algunas entidades públicas. Hay por lo menos 6 o 7 entidades que hoy no le están prestando un servicio al país. Tenemos que reducir eso. Y hay unas nóminas de gente que ni siquiera está yendo a trabajar a las oficinas, que les dieron unos contratos por fines políticos. Me da pena, pero el país, los que trabajan, gente como usted, que básicamente le descuentan retención en la fuente y pagan una cantidad de costos, y fuera de eso declara renta, no pueden seguir financiando una gente que no tiene básicamente ninguna función. Entonces, ese ajuste hay que hacerlo. En el acuerdo con Estados Unidos vienen varias cosas. Primero, se fortalece todo el tema de seguridad, inteligencia, justicia, lucha contra la corrupción. Ese bloque va a dar mucha confianza. Okay. Pero segundo, viene todo un bloque económico, que es ideas para atraer el famoso relocalización de empresas, nearshoring, que está asociado al Estatuto de Inversión. 2, los acuerdos para trabajar el tema de minerales críticos, con esta visión geopolítica que acelera nuestra inversión en esos sectores de minería sostenible e hidrocarburos sostenibles. Y 3, todo el tema de nuevas tecnologías y educación. Yo voy a crear la beca Miguel Uribe Turbay. Y así como voy a renovar y reanimar la garantía de la nación a través del ICETEX, no solo para que el ICETEX dé crédito, sino con garantía de ICETEX, el sector privado, financiero, también brinde créditos subsidiados para que los jóvenes estudien, lo cual fortalece esta situación. También esa beca Miguel Uribe Turbay pretende enviar 3.000 colombianos al año al exterior para que hagan maestrías y regresen al país. Eso nos va a revolucionar, eso es lo que hizo en su momento Corea del Sur, eso en su momento lo ha hecho la misma China en los Estados Unidos, pues nosotros con esa relación con Estados Unidos podemos también hacer eso. Y el último punto es, con el uso de todos estos recursos naturales, ya lo decía, existe la posibilidad de crear un fondo soberano para invertir en temas futuros, pero que vayan financiando las pensiones de los colombianos que hoy no tienen cómo fondear esas pensiones. Entonces eso nos va a fortalecer mucho porque nos da ahorro, nos da capital, nos da nuevas tecnologías y a futuro caja para pagar las pensiones de esos colombianos. Entonces tal vez esta es la agenda más grande, más ambiciosa y pues le debo decir, es que yo me puse a pensar en esto, yo venía de ser profesor de economía política en Princeton, que es una de las mejores universidades del mundo, y me dediqué fue a esto, cómo crear el gran plan que le dé orden a la situación de Colombia, organice las finanzas públicas y en este gobierno que ejerceré para el 2030 entregue las bases de un país ya creciendo al 5%, pero también con una condición que le permite mirar a 10 y 20 años y convertir a Colombia en un país rico. Le dije al principio, Colombia es un país rico que tiene riquezas, pero es pobre. Y también es un país muy alegre, pero que no es feliz. Imagínense que me fui para Finlandia, el país que 7 veces ha sacado el récord de ser el país más feliz del mundo. Y cuando llegué, no encontré alegría, porque no son alegres como nosotros. O sea, aquí llega y todo el mundo se ríe hasta de las dificultades. Esa es una de las grandes cosas que tenemos en Colombia, esa capacidad de con esa alegría aguantar, tolerar y tener la capacidad de llevar la adversidad. Allí no hay mucha sonrisa, pero son felices. Entonces yo les pregunté, ¿por qué son felices? Le pregunté al mejor economista de Finlandia y él fue muy humilde y me dijo, no, pues nosotros no deberían llamarnos así, pero le voy a decir por qué. Me dijo, primero, porque aquí tenemos la alegría de haber alcanzado más de lo que habíamos pensado que podíamos llegar a ser. O sea, es un tema de que como sociedad trabajaron y se sienten orgullosos de lo que han logrado.
Segundo, me dice él, porque esencialmente, si a mí me pasa algo, mis hijos van a estar bien. Tercero, porque si llego a viejo, voy a tener una pensión y voy a tener todo lo que necesito. Cuarto, porque mis nietos, si quieren estudiar algo, van a tener un sistema educativo donde pueden estudiar. Y quinto, si me enfermo, hay un sistema de salud que me atiende. ¿Cómo se hace eso? Creando riqueza. Colombia tiene riquezas, tenemos que monetizar esas riquezas y transferir esa riqueza en esa felicidad que, combinada con alegría, este país no lo para nadie. Entonces, esa es mi visión ya de fondo sobre todo esto. Ahí tiene usted también dos desafíos grandes y me gustaría saber o comentarle a los lectores, a los que nos están viendo en este momento también, qué hacer con dos cambios grandes que va a tener. La reforma laboral, porque usted dice, quiero dinamizar el empleo, pero las empresas hoy en día dicen, la reforma laboral nos está generando una sobrecarga, unos sobrecostos que no nos dejan avanzar. Y dos, la reforma pensional. ¿Por qué? Porque el sistema público, el sistema de fondos públicos o el fondo público se va a volver un peso para las cuentas fiscales del país. ¿Cómo va a sortear esos dos desafíos? El tema de la reforma laboral requiere una revisión importante y llegó la hora de un debate que es muy valioso y que ocurre en los países desarrollados. Y es el tema del trabajo por horas. De modo que la gente pueda trabajar por horas, aportar a su seguridad social y tener a veces hasta 2 y 3 trabajos. De modo tal que hay flexibilidad para el trabajador y flexibilidad para las empresas, pero siempre hay aporte. A mí lo que más me preocupa hoy es que a la gente la están básicamente metiendo a raíz de los costos laborales, del momento político que vive el país, de la zozobra e incertidumbre en que estamos, en una cantidad de trabajos básicamente informales, donde no hay ningún aporte y no hay ninguna capacidad de planeación. No hay forma que un trabajador informal hoy pueda pensar en comprar una casa. Hay quienes dicen que el rebusque no es malo, que lo malo es que el rebusque no aporta. Que el rebusque no aporta y entonces no nos pongamos tanto con el rebusque. ¿Por qué no pensamos en trabajo por horas? Entonces la gente hace unas horas de esto, hace unas horas de otra cosa, y esto es lo que pasa en los países avanzados. O sea, yo vengo de ver cómo es la cosa en Estados Unidos, es exactamente como se la estoy contando. Entonces eso también da esa posibilidad de que todo el mundo esté aportando un poquito a la pensión, un poquito a la salud, de modo que así colectivamente y con las ayudas que nos da la riqueza de los minerales, por eso hablo del Fondo Soberano, pues compensamos y tenemos una buena base y un buen colchón social para que la gente pueda tener ese colchón y no sentir esa angustia. Pero al mismo tiempo también, si la gente puede hacer esos aportes, puede soñar con tener vivienda. Por ejemplo, estoy convencido que tenemos que hacer 1.100.000 viviendas con el sector privado. El gobierno lo que va a tener es que crear las condiciones para el uso de tierras, trabajar de la mano de alcaldes y gobernadores para todo el tema de servicios públicos, pero esencialmente subsidiar tasas a futuro, dar garantías a colombianos y que el sector privado haga proyectos de leasing mobiliario y otras cosas a 30 y 40 años, de modo que la gente viva en condiciones dignas, mejoramientos de vivienda. Es que si hacemos eso, hay 6 millones de colombianos en pobreza extrema. Si esos 6 millones de colombianos en pobreza extrema pueden vivir en viviendas dignas, salen de la pobreza extrema de entrada. Y si tienen propiedad, inmediatamente son sujetos de crédito o de incluso de apalancar negocios, estudio, etc. Otro tema que es vital ahí es el tema de la microempresa y de la pequeña empresa. Hoy no hay financiación para ellos, básicamente para volver a tener una economía social, una economía popular si se quiere, pero donde la gente realmente pueda ir por esos 500.000 pesitos, 1.000.000 de pesos, que le permite comprar más fruta para seguir vendiendo en el puesto y así evolucionar. Hoy la gente no tiene ese acceso. Entonces, esa economía no se nos puede olvidar, porque esa economía importa y de hecho tiene una masa muy grande de la población. A veces, cuando hablamos los economistas y se habla de economía, la gente se pone muy sofisticada y empieza a hablar de la gran inversión y demás. Bueno, ya hablamos de eso, pero aquí tenemos que hablar de este tema de economía popular y de la economía de bolsillo que necesitan los colombianos. La reforma pensional, ¿cómo va a manejar el hueco o la carga más bien de toda la reforma pensional? Ya le conté, con la riqueza. Okay. Si tenemos las riquezas, hay que coger parte de esas regalías y de esos fondos y dedicarlos de forma permanente a el ahorro pensional, incluso con cuentas individuales. Porque hay un miedo y es que cualquier gobierno, el que sea, tiene un fondo público para usarlo como quiera. Incluso se está trabajando en un decreto donde Hacienda y Trabajo pueden decidir para dónde se llevan esa plata o qué hacer con ese dinero.
¿Cómo da usted esa tranquilidad de que esos billones de pesos, porque son más de 500 billones los que van a recibir, van a estar tranquilos en manos de los colombianos? Vamos por partes. La reforma que montaron hoy es un desastre de reforma, porque se roba el ahorro de los que lo tienen y lo pone en manos del gobierno para que haga lo que quiera. Su ahorro, porque usted es muy joven. El ahorro de las personas que están aquí con nosotros hoy lo cogió el gobierno y dijo, ese ahorro suyo ahora es mío. Y van a coger y le van a dar, básicamente, perdónenme lo que diga, una pichurria de plata. Le van a dar un cuarto de salario mínimo como pensión. Y se supone que le van a dar lo mismo a todo el mundo. Entonces, el que no tiene pensión dice, ahora va a recibir algo, con eso no va a hacer nada. Y en cambio, dentro de unos años, como eso no tiene fondeo, no hay el ahorro para garantizar esto 10 años después, pues todo el mundo se va a quedar sin pensión. La única forma de que exista un régimen pensional es que haya la caja, los fondos, los recursos para poder pagar esas pensiones. ¿Cómo lo han hecho los que lo tienen? Esto no es ciencia oculta, lo han hecho usando parte de sus riquezas de recursos naturales. Esa es la historia de Canadá, de Australia, de Noruega, de Arabia Saudita y de Emiratos Árabes. Entonces, que Colombia tiene tanto petróleo, gas como muchos de ellos, tanto oro, cobre, cobalto y otros minerales como muchos de ellos. ¿Por qué no estamos haciendo eso? Llegó la hora de crear ese fondo soberano que tiene dos componentes. Uno, para promover la tecnología, la infraestructura, el desarrollo regional, y dos, para poder fondear las pensiones, incluso en las regiones productoras con cuentas individuales. Si el señor A vive en esta región, se le asignará una plata cada año por cuenta de la producción de petróleo o de cobre o de oro, de modo que la gente sienta esa riqueza también y se beneficie. No puedo dejarlo ir sin esta pregunta. ¿Otra reforma tributaria? ¿O reformar nuevamente el sistema tributario? Yo tengo en vista dos cosas. La primera, hay que simplificar el sistema, de modo que pagar impuestos sea más fácil, así como simplificar trámites. Entonces yo sí voy por un mecanismo simplificador para que el sector privado lo pueda hacer más fácil. Dos, llevo el estatuto de inversión, que básicamente es incluso una reducción de renta, pero para los proyectos nuevos y futuros, por 5 años solamente, pero con el ánimo de que se cree mucha inversión, mucho empleo y a futuro eso nos genere un buen retorno. Yo no puedo entrar a prometer que voy a reducir impuestos el primer día. El que lo diga no sabe de qué está hablando. ¿Sí? Eso sí me parece que, ahí sí, por eso le digo al país, tengan certeza de que hay alguien que sabe lo que tiene que hacer. Pero si empezamos a crecer al 5%, en la medida en que hagamos ese ajuste, en la medida en que tengamos el programa de ajuste validado por el Fondo Monetario y que ya estemos creciendo, seguramente en el tercer o cuarto año del gobierno uno puede dejar ya una reforma con unos tributos que se puedan eliminar. Le voy a dar un ejemplo. Si ya uno está recaudando más porque la economía está creciendo, por eso es que uno puede reducir impuestos, un tema que hay que eliminar, por ejemplo, es el famoso 4 por mil. Es un impuesto que le duele a todo el mundo y que tiene que eliminarse, pero yo no lo puedo hacer el primer año. Yo lo puedo hacer en la medida en que todo este programa lo vamos montando. Pero son las expectativas que la gente sí puede tener esa tranquilidad. Si crece la economía, crece el recaudo. Si crece el recaudo, uno puede cortar algunos impuestos para que eso alivie la vida y la tranquilidad de la gente. Antes no, antes son promesas mentirosas. Y usted le va a decir a cualquier candidato que se siente aquí que le diga que va a recortar todos los impuestos o que va a acabar con todos los bandidos, que está mintiendo. Eso se lo digo yo porque, a propósito, no lo hablamos, pero tengo que decirlo, mi puño de hierro está probado. Yo soy la persona que más golpes dio en la historia de la lucha contra el terrorismo y la criminalidad. 128 jefes de FARC, ELN y bandas criminales fueron neutralizados, abatidos, desmovilizados o capturados. Por eso está escrita la historia, esa tranquilidad la pueden tener los colombianos, que esto no es ni poniendo care bravo, ni haciéndose el que usted manda mucho, no, esto es haciendo y aquí esa tranquilidad la pueden tener. Lo sabemos hacer, lo podemos hacer, lo vamos a hacer. Ya hablamos de inversión, hablamos de seguridad, hablamos de los impuestos, de las microempresas, pero hay un frente, o hay dos frentes que ya los hemos esbozado en partes, pero quiero ahondar. Uno, sector de hidrocarburos. ¿Cómo los va a, o qué va a hacer con ellos? ¿Cuál es su plan? Y dos, infraestructura, pero de infraestructura vial. Los grandes proyectos, las mega obras viales, retornan, se mantienen. ¿Cómo va a manejar esos dos frentes ya para cerrar? Y 3, salud. Y 3, salud. Son 3 frentes que todos son de importancia fiscal y demás. Tema de hidrocarburos es ingresos.
pero yo veo hidrocarburos sostenibles y minería sostenible. En hidrocarburos, piense que el país tenía básicamente 50 billones de ingresos por esto y cada vez va a tener menos. Tenemos que volver a animar, primero la seguridad. Con seguridad se anima otra vez la posibilidad de hacer más exploración. En la medida que hagamos más exploración, pasamos de 6 años de reservas relativamente rápido a volver a tener 10 años de reservas, y eso nos da la certeza y la tranquilidad fiscal de largo plazo. Pero al mismo tiempo hay que facilitar algunas cosas. Por ejemplo, en materia de gas, hay zonas del país como el Magdalena Medio donde si se facilita la decisión de hacer fracking y está la legislación para eso, pues rápidamente el país vuelve a ser autosuficientemente en gas. Hoy no lo es. Es decir, ya estamos importando cerca del 25% el año entrante del gas total, lo cual va a elevar el costo de la canasta familiar de todos los hogares colombianos, sobre todo de los más pobres. Entonces el país tiene que ser autosuficiente en gas. Entonces vamos a darle toda la confianza y garantía al sector de hidrocarburos para que se reanime. Y lo curioso, ni siquiera toda esa producción la voy a ver en mi gobierno. Cuando me dan el 2030, esto le va a servir mucho al gobierno del 2030 al 34. Pero de eso se trata, de darles de una vez esas soluciones y esa oportunidad de progreso. Eso es lo primero. Así que esa certeza de generar ingresos, lo propio con el sector minero. Usted sabe que el oro que producimos, 73% lo producen ilegales, no pagan impuestos, no pagan regalías, no tienen básicamente obligaciones laborales, tienen esclavizada a la gente que trabaja con ellos. Eso se tiene que acabar. Es el Estado el que tiene que venir a hacer uso de riquezas para que las comunidades de esas zonas primero se beneficien, tengan derecho a pensión, tengan unas obras de desarrollo, pero el país como un todo use esto para lo que ya dijimos, infraestructura y desarrollo económico y obviamente ese futuro pensional. Hablando de infraestructura, yo hablé del Estatuto de Inversión, que también toca el tema de infraestructura para proyectos nuevos. Vamos a tener que pensar en cómo ampliar las concesiones. Porque usted bien sabe, yo no voy a tener caja disponible. Eso quería Seguramente voy a poder, si hacemos nuevos proyectos mineros, pedir algunas regalías adelantadas, que deberíamos invertirlas en infraestructura, en buena parte. Pero de todas maneras no va a ser suficientemente caja. Entonces, ¿qué es lo que hay que generar? Mucha confianza al inversionista privado, mucha estabilidad jurídica y posiblemente ampliar las concesiones ya no a 20 años, 30 años, sino posiblemente algunas a 40 o 50, para que con plata privada se hagan todas estas vías, puertos, y tengamos la certeza que es con capital privado que se hace. Es decir, en lugar de tener unas asociaciones público-privadas, yo hablo de las NAP, las nuevas asociaciones privado-públicas, donde el sector público, el gobierno, facilita todo para que la gente tenga sus soluciones y el sector privado pone la mayor parte del capital. Entiendo. Esa es la manera. ¿Y la salud? Cerremos con eso. Tema de la salud. Mire, a mí me toca el primer día llegar con un plan de choque en salud. Poca gente sabe o recuerda, pero yo ya manejé un sistema de salud. Manejé el sistema de salud de las fuerzas militares y de policía, que no es muy distinto a los demás. Es decir, a mí me tocó participar y liderar la construcción de 9 hospitales en el país y hacer mejoramiento de 6, 15 unidades hospitalarias. Me tocó manejar la gran compra centralizada de medicamentos para poder dispensar esos medicamentos. Estas cosas las sé hacer, ya las hemos hecho. Por lo mismo, es que hay que abordar este problema en 2 dimensiones. Primero, un gran plan de choque. Al ciudadano en la calle que tiene un familiar enfermo o que está enfermo, no le importan las finanzas de la salud. Él necesita es que lo atiendan con dignidad, que un especialista lo vea cuando se necesita y que le dispensen los medicamentos que necesita. Entonces, ese plan de choque hay que montarlo y poner al gobierno a que sea garante de los proveedores en salud y en medicamentos para que por lo menos por un año, año y medio salgamos de la crisis. Y en paralelo viene el bloque 2. El bloque 2 es básicamente estructurar un sistema de salud sostenible. Primero hay que evaluar cuál es el hueco que tenemos. Segundo, cómo hacer el control de gasto, por ejemplo, usando la tecnología blockchain para empezar a tener control del gasto. Tercero, buscar cómo tener la famosa historia clínica digital, donde todo el mundo lo tiene digital y no importa donde lo atiendan, se sabe qué enfermedades tiene, pero qué procedimientos se hicieron. Entonces eso controla el gasto y vuelve más eficiente el sistema. Eso nos va a tomar tiempo. Por eso una cosa es el plan de choque, para atender a la gente que necesita, y otra cosa es todo el modelo de sostenimiento que yo sí le digo, yo voy a acudir a los principales expertos de Colombia y el mundo.
Y que quede claro, se necesita la participación del sector privado en salud. Esto que están haciendo de querer volver la salud como si esto fuera Cuba, pues lo único que está haciendo es que la gente tiene un derecho en el papel, pero se está muriendo por falta de atención. Lo que Petro hizo con la salud es un genocidio. Hay miles de colombianos que han muerto por falta de atención o por ausencia de medicamentos. Candidato, un último mensaje con el que quiera cerrar para los electores y las personas que nos están viendo en este momento. Pues les diría que tengan esperanza, que sientan optimismo. Primero, que aquí hay un presidente que está prendido, que está listo a gobernar desde el primer día, que conoce cada uno de los temas, que va a entrar a solucionar los principales retos con mucha seriedad, planificando, ejecutando, produciendo resultados. Aquí no hay un bailarín, aquí no hay un cantante, aquí no hay un experto en videos, aquí lo que hay es una persona formada y preparada, con experiencia para no improvisar y actuar sobre estos temas. ¿Pero por qué esperanza? Porque vamos a lograr que este país que tiene riquezas y es pobre, empiece a hacer esas riquezas para convertirse poco a poco en un país rico. Y esa riqueza nos permita financiar la felicidad, que es el bienestar, que la gente esté tranquila, que tenga certeza de que va a tener oportunidades. Y eso es lo que vamos a construir. Lo último que les quiero decir es que Colombia es uno de los países más importantes del mundo y tenemos que salir de este miedo, de esta incertidumbre y pensar en grande y pensar como los mejores. Podemos ser los mejores en muchas cosas o competir para ser los mejores. Colombia va a pensar en grande, vamos a jugar en grande en las relaciones internacionales y vamos a buscar también cómo incidir y participar de los mercados asiáticos que hoy son los más dinámicos del mundo y ahí no hay plan, ahí tenemos que meternos a jugar bien también. Así que ánimo, fuerza y tranquilos que aquí hay con quién y cómo. Candidato, muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que están en este momento conectadas con nosotros a través de las redes sociales del Tiempo y de Portafolio. Recuerden que esta información ustedes la pueden ampliar en nuestras redes sociales y a través de nuestro portal www.portafolio.co. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias a todos. La inmediatez, veracidad y confiabilidad de la información son vitales en la era digital. Por eso, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias, especiales, entrevistas, documentales y mucho más contenido. Somos El Tiempo. Suscríbete ahora.